Este es el evangelio puro que justifica el alma de un ser humano y adquiere la vida eterna. La vida eterna es un obsequio establecido por Dios. Hasta este momento ese obsequio está vigente por gracia. Por gracia significa de gratis. El ser humano no pone nada a cambio, no tiene que estar haciendo cosas para mantener eso porque es un regalo. Ya que si el ser humano tiene que mantener algo, sería una deuda. Sería como que tengas que estar pagando intereses, como cuando le debes al banco o cuando tienes que estar pagando algo que sacaste a pago. Es así. No, Dios no dejó las cosas así en la salvación. Y tristemente la mayoría de las personas que se consideran cristianas piensan que es así y no. Ahí la persona está blasfemando, está pisoteando ese regalo, está pisoteando la obra consumada de Jesucristo. Y es por eso que hay que entender por qué es que se necesitaba la salvación para la humanidad. La salvación para la humanidad era fundamental porque el ser humano ya estaba condenado totalmente. ¿Por qué? Por el pecado. Con un solo pecado, todas las almas humanas, el primer pecado que cometemos, al entender lo que es bueno y es malo, pero aún así decidimos hacer el mal, el primer pecado que cometemos nos deja condenados. Se acabó, ya el alma queda condenada a ser separada de Dios después de su muerte. Entonces, ¿qué ocurre? Ya el ser humano no puede hacer nada para justificarse porque ya está condenado, ya el juicio y la condena ya cayó ahí, ya está. O sea, que está como en un tiempo de espera, como cuando el juez dice, estás condenado, tu ingreso a la cárcel es en 3 meses. Ya se dictó la condena. Entonces, antes de que el ser humano entre a la cárcel, precisamente, se podría decir que este es el tiempo, mientras el ser humano esté vivo, todavía no ha entrado a la cárcel eterna de la separación de Dios. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando el ser humano muere sin la justificación de Jesucristo, sin la salvación del Cordero, sin que Cristo haya pagado sus pecados. ¿Por qué? Porque no quiso creer en el Evangelio. Entonces, la salvación se acciona precisamente a seres que no pueden hacer absolutamente nada, ni antes de recibir la salvación, ni después de recibir la salvación. Este es el punto que la mayoría no logra entender y por eso dicen la salvación se pierde, sin santidad nadie verá al Señor, el que persevere hasta el fin será salvo. Dios viene por una iglesia santa, pura, tengo que estar guardando santidad y no comprenden cómo funciona el radicalismo de Dios. Para estar en paz con Dios no se logra la paz con Dios por buscar apartarse del mal o por lograr una santidad alta. No, eso no existe. Eso es un entendimiento religioso que ha pasado durante décadas en denominaciones cristianas y cuánta gente se ha perdido por solo quedarse procurando. Lucas 13:24, porque muchos procurarán entrar y no van a poder entrar. ¿Por qué? Porque nunca entendieron lo que yo vine a hacer por ellos y nunca lograron el arrepentimiento demandado por Dios, que es el reconocimiento absoluto, intelectual, espiritual, total del estado en el que estamos y por el cual no podemos hacer nada para mantener paz con Dios. Es por eso que en Juan 3:36 dice Dios claramente que el regalo de la salvación se da por creer en el Hijo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. No va a venir a condenación. ¿Pero por qué no va a venir a condenación? Si ese ser humano pecó toda su vida, aún ya creyendo en Cristo, y esto es lo que no comprenden. Los seres humanos estamos incapacitados de lograr no pecar del todo. La Biblia dice en Romanos 7 que nosotros tenemos una carne corrupta, inmoral, una ley corrupta en nuestra carne que siempre va a hacer que pequemos. Aún ya en Jesucristo, creyendo en Él, entendiendo que Dios quiere que busquemos el bien, que nos apartemos del mal, porque ese es nuestro bienestar, porque eso es lo que le agrada a Él. Jamás, nunca eso tiene que ver con la salvación del alma, porque la salvación del alma de un ser humano es por la fe absoluta en que Jesucristo ya le pagó la deuda, ya le pagó los pecados.
Jesucristo ya fue condenado por ese ser humano. Y pocos logran creerlo por fuera de la razón. Creer por fuera de la razón en Jesucristo significa que entendimos que nuestro Señor Jesucristo ya nos dejó limpios y yo sigo pecando. Pero ya mis pecados están pagados. Los pecados de ayer ya están pagados. Los que si cometí hoy pecados ya están pagados. Los de mañana ya están pagados. ¿Por qué? Porque mi Señor se cargó mi deuda por fuera del tiempo. Él lo que hizo fue vivir mi existencia humana sin pecado, y en la existencia del Mesías, Él paga mis pecados. Entonces, ¿qué ocurre? Delante de Dios, Él dice, ahora sí, judicialmente, los pecados del ser humano que no los puede pagar Él, judicialmente mi Hijo ya los pagó. Entonces yo establezco, dice el Padre, que el que crea que Jesucristo ya le pagó los pecados, que ya fue condenado por Él, que ya no debe nada porque Jesucristo ya pagó los pecados, no existe la condenación, tiene vida eterna. Cuando Dios mira en el corazón de un ser humano el absoluto abandono de lo que Él pueda hacer, de lo que cómo se pueda estar manteniendo Él, de su intención de no pecar, o sea, que se abandona totalmente y dice, ya entendí, yo no puedo hacer nada, pecaré hasta el último día de mi vida. Y paz con Dios significaría que yo no vuelva a pecar. Es por eso que Jesucristo fue condenado por mí. Porque Jesucristo sí logró no pecar del todo. Y al no pecar del todo, vivió mi juicio. Fue crucificado. Dio su alma por mí. Derramó su sangre por mí. Ya lo entendí. Fui sustituido de forma absoluta. Es una sustitución absoluta de la existencia humana. Oh mi Dios, usted me salvó. Ya no debo nada. En ese preciso instante, cuando la persona lo cree ya sin dudar, ese hecho es que el Señor deposita el Espíritu Santo en una persona. Lo aparta, porque eso significa santidad, santificación. Está apartado por Dios. Dios establece un sistema para santificar a esa persona por fuera de su capacidad, por fuera de lo que la persona pueda lograr. Ese es el Evangelio puro de salvación que no se predica. Lo que se predica es acepta a Cristo en tu corazón. Pasa al frente, hermano. Arrepiéntete. Acepta a Cristo en tu corazón. Ahora, las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Es una nueva vida. Busca una iglesia. Busca apartarte del mal. Aléjate del pecado. Entonces, ¿qué ocurre? En ciertas cosas de lo que está diciendo bien, Cristo pagó tus pecados, esto y aquello, pero esas cositas donde le dice, ahora busca santidad, apártate del mal, las cosas viejas pasaron, ahora tu nueva vida en Cristo, prosíguela, le deja a la persona en su subconsciente, no se le hizo entender las cosas. ¿Qué es lo que le deja a la persona? Que va a depender de ella en parte, siempre. Que en parte siempre va a depender de la persona y que si la persona falla, se equivoca o de repente se envicia con algún pecado, lo que sea, puede perder la salvación que ni siquiera dependió de él. ¿Y por qué? Porque nunca han entendido el radicalismo de Dios y porque sí, lo más escaso en este mundo es el Evangelio puro de salvación. Casi no lo vas a oír porque Satanás se ha encargado de que no se oiga, porque Satanás sabe que si la persona entiende el Evangelio al 100%, lo va a poder creer si esa persona no endurece su corazón. Porque ¿por qué muchas personas también al oír el Evangelio se tapan los oídos y dicen la? Porque endurecen su corazón por tantas denominaciones, o porque no quiere creer, quiere seguir en su vida de pecado, quiere sugestionarse de que es mejor creer en teorías evolucionistas, humanistas, filosóficas. Entonces cierra su corazón a la verdad y sigue condenada su alma. Si esa persona sale en su carro y se estrella y se muere, ahí termina la carrera, se acabó, no hay más oportunidad de vida eterna para esa persona, para que esté con el Padre Celestial para siempre. Ya se acabó, la vida que conoció y todo, simplemente se separa de Dios para siempre. Por eso Jesucristo dijo, ¿de qué le sirve al ser humano ganar el mundo si al final va a perder su alma? De nada le va a servir. Es por eso que hoy es día de salvación. Cristo te quiere salvar y te quiere dar su paz eterna. En esta cuenta te lo explico todo.